Esta noticia que dice: los republicanos que apoyaron al alzamiento nacional de Franco. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis del Pino. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Buenas noches y buenas noches a don Pío, qué alegría oírle. Don Luis, estamos hablando de la guerra civil, al comienzo de la guerra civil, y en esa guerra civil hubo muchos republicanos que se ponen del lado del alzamiento, republicanos que lógicamente ven que ha habido una ruptura de la legalidad, que esto no es lo que ellos pensaban, y se ponen del lado de ese lado nacional para intentar que acabara esa barbarie, que muchos de ellos lo describen así, que la barbarie vaya a tomar el poder. Hombre, es que se tiene la visión mítica, simplificada y falsa de que es que había una república y de repente pues unos piraos desde las fronteras del sistema se lanzaron contra la república. No, lo que hubo fue una guerra civil entre republicanos. Recordemos que los partidos de orientación monárquica eran una minoría absolutísima dentro de la Cámara. La Falange, ni le cuento. En total, a lo largo de la guerra, fueron asesinados 150 diputados y exdiputados de las Cortes Republicanas. Y la mayoría de ellos, 77 fueron asesinados por el Frente Popular. Es decir, se trató de una contienda donde republicanos mataron a republicanos. De hecho, de los 8 ministros de la República asesinados durante la Guerra Civil, 7 fueron asesinados por el Frente Popular. 1 fue asesinado por el bando nacional. Entre los que apoyaron el alzamiento de Franco, que recordemos que era un militar republicano leal a la República y que no se sumó hasta el último minuto a ese alzamiento, cuando ya se habían traspasado los límites y se había matado a tiros al jefe de la oposición, a Calvo Sotelo. Entre los que apoyaron ese alzamiento de los republicanos contra quienes habían destruido la República, que es el Frente Popular, pues estaban algunos de los padres de la República, como por ejemplo Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala, Gregorio Marañón. También apoyaron el alzamiento, pues por ejemplo Unamuno, Alcalá Zamora, Lerroux. Recordemos una cosa muy simbólica, que es que Clara Campoamor, ese icono del feminismo, la mujer que durante la República luchó y triunfó para conseguir el voto femenino, Clara Campoamor tuvo que huir de Madrid, tuvo que largarse de la capital, tuvo que exiliarse para que no la mataran los republicanos del Frente Popular. Entonces, bueno, por supuesto que a Franco le apoyaron muchísimos republicanos, le apoyó muchísima gente a la que no le gustaba la República, pero le apoyaron también muchísimos que habían saludado pues de manera honesta la llegada del régimen republicano y que luego vieron muy prontito que aquel régimen republicano estaba derivando hacia un proceso revolucionario que lo que buscaba era implantar una dictadura estilo soviético. Don Luis, hubo incluso pues un jefe del Estado como el señor Aniceto Alcalá Zamora o Lerroux, que hablaba que había que acabar con la barbarie, que los bárbaros directamente habían tomado el poder y querían destrozar. Mayores responsables de que aquello al final terminara pasando, no porque él fuera partidario de dictaduras soviéticas, pero sí porque contemporizó con muchas de las barbaridades iniciales que al final terminaron dinamitando la República. No es solo que la guerra civil fuera una guerra entre unos republicanos, los del Frente Popular, y otros que no querían una revolución en España, sino que luego dentro del Frente Popular se produjeron adicionales guerras civiles cuando se partió en varios bandos, y además con un salvajismo brutal, como que se materializó por ejemplo en el despellejamiento de Andrés Nin. Poquito a poquito los agentes de la Unión Soviética dentro del bando del
del Frente Popular se fueron haciendo con el control, se fueron haciendo con el poder, y al final vemos cómo la República termina muriendo, termina rindiéndose, con una última guerra civil interna en la que finalmente pues se imponen algunos elementos moderados y sensatos que había dentro de esa izquierda, como por ejemplo Julián Besteiro.